Muy buenas tardes a todas y a todos. Estamos en este séptimo conversatorio organizado desde la Embajada de Chile en Argentina. En esta ocasión vamos a tener el placer de conocer acerca de lo que es el proyecto 100 Ciudades Resilientes, enfocado en particular en lo que son las estrategias de Santiago Resiliente y Buenos Aires Resiliente. Vamos a estar compartiendo con los respectivos encargados de estas estrategias en cada uno de los gobiernos regionales, por una parte en la gobernación metropolitana de Santiago, de Chile, y por otra también en lo que es la ciudad autónoma de Buenos Aires. De parte de Chile vamos a estar compartiendo con Cristina Huidobro, y de parte de la ciudad autónoma de Buenos Aires vamos a estar compartiendo con David Groisman. Para conocer un poco acerca de la estrategia 100 Ciudades Resilientes, vamos a presentar en primer lugar a Cristina Huidobro, quien es jefa de la Unidad de Ciudades Resilientes y jefa también de la Unidad de Relaciones Internacionales del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago. Cristina es arquitecta de la Pontificia Universidad Católica de Chile y máster en Planificación Urbana de la Universidad de Maryland, con 13 años de experiencia en la coordinación de proyectos en políticas públicas, desarrollo urbano y desarrollo local a nivel municipal y regional. Cristina es responsable de la implementación de la estrategia de resiliencia para la región metropolitana de Santiago, con foco en cambio climático, gestión de los recursos hídricos y gestión de riesgos. Actualmente, Cristina es directora de la Corporación Fondo de Agua Santiago Maipo, una iniciativa público-privada que busca el aseguramiento hídrico para la región metropolitana. Cristina, te voy a dar la palabra y nos gustaría saber primero cómo surge un poco el proyecto Santiago Resiliente, cómo podemos definir lo que es una ciudad resiliente, cuál es la estrategia, cuáles son los principales pilares y cuáles son las principales iniciativas o proyectos emblemáticos que se han llevado adelante en el marco de este proyecto. Cristina, te dejo la palabra. Muchas gracias, Rodrigo. Mira, te cuento primero que Santiago de Chile, bueno, ya David nos contará más de Buenos Aires, pero fuimos del segundo grupo de ciudades que se unió al que se llamaba Programa 100 Ciudades Resilientes de la Fundación Rockefeller, por allá en el 2015, y fue básicamente una iniciativa que apoyaba a distintas ciudades del planeta a elaborar estrategias de resiliencia, bueno, primero entender qué era resiliencia urbana, elaborar sus estrategias de resiliencia, y luego de eso también generar una agenda vinculada a todos estos temas a nivel de cada una de las ciudades. En eso estuvimos varios años y el 2019, si no me equivoco, sí, sí, 2019 ese programa se acabó ya como programa de la Fundación Rockefeller, y hoy día seguimos siendo una red de ciudades, pero liderada por las ciudades, que es la red de ciudades resilientes de las que somos parte ambas ciudades. Eso solamente para aclarar un poquito cómo estamos hoy día funcionando. Y nada, bueno, toda esta experiencia que tuvimos de trabajo en donde fuimos apoyados a realizar nuestra estrategia de resiliencia, primero entender qué era resiliencia urbana, entender que existen impactos para las ciudades, son las que probablemente a las personas le preocupan más, que son, no sé, los terremotos en el caso de Chile, los deslizamientos de tierra, las inundaciones, etcétera. Pero también entender que ser resiliente o entender la resiliencia también hay que incorporar el tema de las tensiones crónicas, que básicamente los dolores o los problemas con los que las ciudades se enfrentan permanentemente, que en mi opinión a veces son más complicados que incluso los impactos agudos. La gente le tiene miedo al terremoto, pero estamos viviendo en ciudades que están permanentemente tensionadas por la inequidad, por el transporte público deficiente o que no, o que está congestionado, o incluso con el cambio climático, contaminación de la ciudad, etcétera. Entonces a veces de repente estamos medio acostumbrados, somos quizás demasiado resilientes a las problemáticas diarias, y estamos más preocupados por ese impacto que viene una vez cada 10 años o cada 5 años. Entonces primero lo que hicimos fue justamente hacer un consenso, se trabajó de manera integrada, o sea, transversal, perdón, con distintos actores de la región metropolitana para poder levantar cuáles eran los temas que nos preocupaban y generar una suerte de consenso regional de las preocupaciones de la región metropolitana de Santiago. Se invitó a gente de la academia, gente de la sociedad civil, del sector privado, del sector público, para que de manera transversal pudiésemos acordar cuáles eran estos tremendos desafíos que teníamos. Y bueno, entre ellos obviamente destacan los terremotos, las inundaciones, las remociones en masa,
pero también cosas como roturas de matrices, que también hemos tenido problemas importantes que pueden afectar enormemente las ciudades, y fallas en el sistema de transporte público. Hemos vivido fallas completas de líneas de metro y eso genera un desastre mayor. Y por otro lado, en términos de tensiones, tenemos temas de inequidad social, fragmentación territorial, problemas de movilidad, también de seguridad y contaminación. ¿Ya? Todos estos temas, como te digo, fue parte de la conversación que tuvimos el 2016 hasta el 2017, que fue cuando hicimos el lanzamiento de nuestra estrategia de resiliencia, y que está vigente hasta el día de hoy, y en donde parte importante también del diagnóstico es que una región como Santiago tiene infinitas inequidades en todos estos temas. Y muchas veces todas estas preocupaciones que tenemos, tanto de impacto como tensiones, tienden a ser más importantes en ciertos sectores de la población. La región metropolitana de Santiago es una región o sea, urbana rural, digamos. Siempre pensamos en Santiago como una gran ciudad, obviamente la ciudad más grande de Chile, con casi 8 millones de personas, con grandes densidades poblacionales, pero es la región que tiene, si bien solo un 3% de zonas rurales, es una gran extensión rural, con infinitas desigualdades y problemáticas también. Cuando hablamos incluso de contaminación o de problemas ambientales, hay sectores de la ciudad que están muy bien evaluados, con grandes, no sé, espacios públicos, verdes, donde se pueden mitigar las islas de calor, con grandes masas de árboles, etcétera, pero también hay otras comunas en donde se nota la desigualdad, que son las que finalmente tienen los rellenos sanitarios, tienen microbasurales, en donde no tienen acceso a espacios públicos, etcétera. El tema de la inequidad yo creo que es algo bien transversal a los países latinoamericanos, pero efectivamente Santiago es una región que no se salva de eso. Bueno, me podría quedar muy pegada en el diagnóstico y todo, pero solo contarte que si bien esto se lanzó en 2017, nosotros ya hicimos una actualización de la estrategia de resiliencia. Durante el año 2019 empezamos, justamente por un cambio de administración, y se hizo una revisión de las distintas problemáticas y, bueno, obviamente en un par de años se mantenía completamente vigente, pero estábamos en pleno proceso de actualización de la estrategia y y surgió el estallido social, que muchos recordarán, quizás los que están escuchando, en 2019, en donde hoy día seguimos como de alguna manera enfrentando todo lo que significó ese estallido social en Chile completo, pero con gran impacto en la región metropolitana, en donde obviamente hay que abordarlo de manera política, que es lo que se está haciendo hoy día a través de una convención constituyente, pero también es entender y preguntarse qué pasó con eso. Y parte del diagnóstico que nosotros hacíamos, y lo que yo les dije al principio, es entender que si bien estamos bien preocupados siempre de los shocks, aquí las tensiones permanentes, las inequidades permanentes, fue una olla de presión que finalmente destapó en un estallido que podríamos incluso diagnosticarlo como un gran impacto a nuestra, no solo ciudades, sino que a nuestra sociedad. Entonces, a mí me gusta poner este ejemplo porque yo creo que las tensiones de las ciudades no pueden, por mucho que nos permiten seguir viviendo, no se pueden ignorar de manera permanente, y por lo mismo hemos tomado como un tema muy prioritario el tema cambio climático, por ejemplo, que es otra tensión permanente que en cualquier momento se transforma en un tremendo desastre. Y de hecho ya estamos viviendo muestras de eso de manera permanente, y por eso la agenda de nuestra estrategia de resiliencia, que después, bueno, van a intercalar algunas imágenes en esta conversación para que puedan ver cuáles son todos los pilares que hay, que los pueden ver en detalle en santiagoresiliente.cl, que aborda la movilidad, medio ambiente, gestión de riesgo, desarrollo económico, desarrollo social, etcétera. Nos hemos enfocado muchísimo en temas de cambio climático y estrés hídrico, que son las cosas que están de alguna manera tomándose la agenda de nuestra unidad de resiliencia, y con justa razón. O sea, en Chile llevamos ya 13 años de una mega sequía. La región metropolitana presenta unos déficits en sus caudales y en sus reservas de agua nunca antes vistos. El río Mapocho, el río Maipo están con déficit del 40%, y eso obviamente afecta de manera enorme el medio ambiente, los caudales ecológicos,
pero ya está afectando el consumo humano, o sea, no en la zona urbana de Santiago, pero sí en las zonas rurales, donde cientos de miles de familias tienen que tener, o sea, se les provee agua mediante camiones de aljibe, y tenemos estamos con pocas iniciativas para poder enfrentar eso, estamos reaccionando de manera bastante lenta. Entonces, ahí hay una gran preocupación en la agenda de cómo se llama esto de la unidad de resiliencia, y justamente cuando estábamos actualizándola dijimos, bueno, ¿cómo relevamos estos temas? Y yo creo que la nueva versión de la estrategia releva no solo el estallido social, que no estaba obviamente, para qué decir la pandemia, que por supuesto no estaba en nuestro mapa cuando levantamos los temas, y que por supuesto que hoy día sí se incorpora, y si bien estaba el tema de cambio climático y el tema de estrés hídrico, lo estamos relevando con mayor fuerza, porque ya no es un tema más, es un tema muy, muy prioritario. Hay varios puntos ahí que fui anotando y que después podemos profundizar un poco más. Ahora voy a presentar a David Groisman, quien es economista y candidato a la maestría en Relaciones Económicas Internacionales de la Universidad de Buenos Aires. Desde diciembre de 2019, David es Chief Resilience Officer y director general de intercambio de gestión de la Ciudad de Buenos Aires, donde lidera el intercambio y transferencia de políticas públicas y modelos de gestión entre la ciudad y los demás gobiernos locales del país. Entre 2015 y 2019 se desempeñó como director general de como director general de gestión estratégica de la ciudad de Buenos Aires, desde donde dirigió el proceso de localización de los objetivos de desarrollo sostenible en la ciudad. Previamente, David fue consultor de organizaciones internacionales y ONG locales, como es el Banco Mundial y también el Banco Interamericano de Desarrollo. David, las mismas consultas que le hacía al inicio a Cristina, ¿cómo surge el proyecto Buenos Aires Resiliente? ¿Cómo podemos definir lo que es una ciudad resiliente? ¿Cuál es la estrategia, sus principales pilares? ¿Y cuáles son los principales proyectos emblemáticos que se han llevado adelante en el marco de Buenos Aires Resiliente? Gracias, Rodrigo. Antes que nada, agradecerles por la invitación a la Embajada de Chile en Argentina, y la verdad es un gusto compartir este panel también junto a Cristina. Como comentaba Cristina, en el mundo y en los últimos años, desde que empezó también el lanzamiento de primero la red como 100 ciudades resilientes y después como Global Resilient City Network, se venía hablando cada vez más de resiliencia urbana, ¿no? Y bueno, si bien era un concepto que parecía abstracto, en los últimos meses, en los últimos años, aprendimos bastante más que era resiliencia, debido, ¿no?, a las consecuencias de la pandemia. Pero, ¿por qué viene, digamos, toda esta agenda de resiliencia empujándose? Porque la verdad es que el mundo cada vez tiene más estreses, cada vez tiene más shocks, cada vez los impactos son más grandes, y era necesario cambiar un poquito el enfoque o empezar a trabajar con un enfoque diferente. Para que se den cuenta y tener un número en la cabeza que nos ayude a pensar, focalizando en el tema de cambio climático, la cantidad de eventos extremos de cambio climático a nivel mundial pasaron en los últimos 40 años, o sea, en 1980 eran 200 a nivel mundial, pasaron a ser 800. Hoy en día tenemos 800 eventos extremos de cambio climático. Se cuadruplicó en tan solo 4 décadas. Cada uno de estos eventos climáticos, el impacto y el costo para las poblaciones es extremadamente grande en términos de vidas humanas, en términos de pérdidas materiales, en términos de necesidad de reconstrucción. Si todos los días, todas las semanas, perdón, vamos a encontrar noticias, tristemente vamos a encontrar noticias a nivel mundial sobre inundaciones, sobre daños, sobre huracanes, que obviamente se pueden hacer cosas tanto para mitigar como para adaptarnos y estar mejor preparados. ¿Y qué podemos hacer con esto? Bueno, lo que podemos hacer es prepararnos mejor, es tener una estrategia, saber cómo lo vamos a abordar, poder hacer, como decía Cristina, un trabajo totalmente inclusivo y participativo, ¿no?, con el sector privado, con las ONGs, con todas las áreas a nivel de gobierno, para decir, bueno, cuál es nuestro plan y nuestra estrategia de resiliencia. Nuestra estrategia de resiliencia lo que nos va a permitir es estar mejor preparados, saber que en algún momento vamos a tener un impacto, porque los impactos y por los estreses y por los shocks existen, y una vez que tenemos el impacto, al estar preparados es movernos lo menos posible de lo que nosotros teníamos planificado como senda de desarrollo y de crecimiento para nuestra ciudad. Si nosotros no estamos preparados, si nosotros no estamos listos
aguantar esa situación, en vez de seguir una senda de desarrollo hacia arriba, bueno, podemos desviarnos totalmente como pasó con un montón de ciudades, con un montón de países en la pandemia o en otros shocks grandes que tuvimos. ¿Y qué cambia fundamentalmente para poder hacer eso? Bueno, lo que cambia es que la planificación gira al revés un poquito el concepto, y la planificación se hace diciendo, bueno, veamos primero cuál es nuestra lista de shocks y estreses en forma participativa, ¿no? No solo para nosotros, no es un ejercicio de escritorio, sino que es un ejercicio multisectorial, multiministerial, con distintos niveles y jerarquías de gobierno. Veamos cuáles son nuestros principales impactos, shocks y desafíos, y a partir de eso planificamos, ¿no? Entonces esto cambia un poquito cuál es el esquema general de la planificación, y podemos hacer una planificación a 15 años, eh, con una planificación que lógicamente es una planificación muy viva y dinámica, ¿no? Porque por un lado es viva y dinámica porque si bien existe en la red como una metodología común, y eso es un lujo, pues nos permite poder dialogar con un mismo lenguaje con otras 100 ciudades que están desparramadas por el mundo con los mismos desafíos o con desafíos similares, después tiene un ejercicio muy particular hacia cada una de las ciudades, ¿no? Existe una metodología común, pero con idiosincrasias y problemas particulares. Los problemas de la ciudad de Buenos Aires son bastante comunes con el resto de las ciudades del mundo, pero también obviamente tienen sus particularidades. Si en ese proceso, por ejemplo en Buenos Aires, surgió muy fuerte un pilar que es el de equidad de género, porque hace algunos años realmente era una voz que sonaba muy fuerte, una demanda social que era muy fuerte, y nos permitió desarrollar en ese momento un pilar en particular, con un montón de iniciativas, y sumarlas. Se hicieron unas políticas de género, se hicieron un sistema de indicadores de género que nos permitieron poder tomar políticas públicas en base a evidencias muy concretas. Hizo un desafío, un trabajo con el sector privado para reducir brechas de género en grandes empresas. Entonces, además de un montón de pilares comunes con el resto de otras ciudades del mundo, permite también tener algunos desafíos en particular. Y después, para cerrar un poquito este bloque, me gustaría, para no hablar solo del pasado, sino a futuro, eh, remarcar que un poco la estrategia de resiliencia permitió a todas las ciudades que la tenían anticipar un poco la pandemia, ¿no? Eh, porque en el caso de Buenos Aires, por ejemplo, que después nosotros hicimos una estrategia de resiliencia, la lanzamos, pusimos en práctica muchos de los proyectos que teníamos ahí, hicimos mucho foco, por ejemplo, en, además de la equidad de género, en la parte de migración venezolana, con problemas similares a los que seguramente existieron también en Chile, ¿no? Una migración muy fuerte que empezó a ingresar, con el desafío de generar una integración virtuosa, y con todo lo que eso conlleva. Y otro de los ejes que se le dieron mucha prioridad en Buenos Aires fue el tema del cambio climático. Y esa preparación que tuvimos y esos desafíos que nos empezaron nosotros dijimos, bueno, tomemos estas tensiones para empezar a trabajarlas y empezar a priorizarlas en la agenda. Una vez que llegó la pandemia nos permitió ya tener un plan, tener en marcha un recorrido, y me parece que todo eso nos ayudó a acelerar mucho un montón de proyectos que durante la pandemia después tuvimos que potenciar. Entonces me parece que la resiliencia ahí, y tener una estrategia de resiliencia nos ayudó, me parece, a ganar mucho tiempo en momentos que en realidad el tiempo era realmente muy escaso. Perfecto, muchas gracias David. Ahora, dentro de los temas que han abordado, una primera cuestión que les quería preguntar, si bien a pesar de las particularidades que tiene cada una de las ciudades, en este caso Buenos Aires y Santiago, a ustedes dos, ¿qué espacio hay para delinear acciones, objetivos o proyectos comunes entre Santiago y Resiliente? ¿Hay, por ejemplo, algún hermanamiento entre la ciudad de Buenos Aires y Santiago? No sé quién quiere comenzar. Sí. Cristina. O sea, es parte de un poco de la metodología de trabajo que se ha fomentado desde el primer momento en la
en la red, digamos, de que trabajemos en conjunto con otras ciudades. O sea, eso es algo que hemos hecho. Nosotros, de hecho, ahora que David lo comentó, nosotros miramos la estrategia de Buenos Aires por los temas de género, que estábamos bastante al debe en el caso de la nuestra, y después podemos quizás comentar algo un poco más de eso, pero hemos trabajado, yo trabajo de manera permanente con la de México, porque compartimos muchos temas comunes en temas de gestión de riesgo, en temas de escasez hídrica. Entonces, eso sucede bastante, la verdad que lo hacemos de manera permanente y tiene que ver también un poquito como en la demanda de ciertos temas, de buscar lugares, o sea, perdón, temas en común. Exacto. Déjame agregar ahí, si me permitís, Rodrigo, Sí, por supuesto. la verdad es que la red, en términos de comunidad, realmente funciona muy bien. Imagínate cuando, creo que fue en el 2017, si no me confundo, que inicié el trabajo como Chief Resilience Officer. Imagínate que si no tenés al resto de la comunidad, que hay 100 más parecidos, decís que tengo que hacer como Chief Resilience Officer, ¿no? Entonces lo primero que haces es llamar a otro que ya está en el cargo hace algunos años en otra ciudad. Uno de los que llamamos nosotros fue Gabriel Elgueta, que era el anterior Chief Resilience Officer de Santiago, que ahora está con un cargo también en el gobierno realmente muy, muy importante. Y lo primero que haces es eso y preguntarle cómo hizo el trabajo, cuál fue su experiencia, qué cosas le sirvieron, qué cosas no. Y bueno, y siempre hubo como también una red y una página web para poder compartir. Imagínate la posibilidad de, digamos, vos estás en tu gobierno local, tenés un desafío en particular, querés saber qué hicieron no sé, qué hicieron en términos de movilidad sustentable en otras ciudades del mundo, lo pones en la red y tenés en el momento, en el mismo día, tenés 10, 15 que te comparten sus planes, que te comparten los desafíos, te comparten cómo lo hicieron, te comparten qué les sirvieron, con qué socios estratégicos trabajaron. Eso, si no tenés una red como esta, es un trabajo que te lleva meses y meses y meses y que no tenés la confianza a veces de saber, bueno, cómo funciona, quién sí, quién no. Tenés trabajos que están documentados. Entonces, por un lado, la posibilidad de tener eso en términos de políticas públicas y cuando estás gestionando y gobernando, digamos que los tiempos y las urgencias son enormes y tenés que generar resultados rápidos, esa posibilidad realmente claramente es invaluable. Pero después también está la posibilidad el potencial, y se vio mucho también durante la pandemia, que es realmente el valor agregado que tiene la cooperación y el intercambio de buenas prácticas cuando realmente es fluido, ¿no? Eh, esa posibilidad de lo que es la cooperación internacional realmente cuando es fluida y cuando están los mecanismos institucionales ya por detrás y está armado, es mucho más valioso, ¿no? Que no es lo mismo que salir a buscar a ver qué están haciendo, ¿no? Y en la pandemia eso se vio muy claramente, ¿no? Estaban todos los gobiernos, imagínate los primeros meses de la pandemia, eh, saliendo a ver, che, ¿cómo hacemos? La verdad, fue salir a buscar políticas desde cero donde nadie tenía experiencia, ¿no? ¿Cómo están funcionando, no sé, los protocolos de distanciamiento social, los protocolos de vuelta al colegio, los protocolos de ingreso a transporte público, los protocolos de cómo volver a la administración, ¿no? La red realmente en esos momentos explotó en el buen sentido de estar preguntando a todo el mundo quién está haciendo esto, quién está haciendo lo otro, quién está haciendo... y después incluso empezó a aparecer lo que se llamaba una serie, un webinario de Citizen on the Frontline, donde se empezaron a compartir también y a contar las experiencias de cada una de las ciudades, y eso venía también con un newsletter realizado por Manchester, por la Universidad de Manchester, donde se compartían las buenas prácticas. O sea, el valor que tiene la cooperación internacional y el intercambio de gestión en esos momentos es clave realmente, y ahí la diferencia es, lo importante es que eso, cuando vos te agarra el shock, que es lo fundamental digamos, de la resiliencia, cuando te agarra el shock, la idea es, vos tenés algo construido desde antes, pues si vos empezás a reaccionar una vez que te agarra el shock, ahí ya estás en emergencia. Si no tenés, mirás para atrás y no tenés dónde apoyarte, y ahí es donde realmente se hace más difícil y se hace más cuesta arriba. Perfecto. Cristina, dentro de lo que tú mencionabas respecto de esta posibilidad de delinear acciones conjuntas, mencionaste la variable de género.
¿cómo en el caso de la estrategia Santiago Resiliente el eje de género está considerado dentro de la estrategia y dentro de la actualización de la misma? Bueno, primero no está. En la versión original no estaba, y creo que dentro de las cosas que uno tiene que reconocer es que ahí yo creo que hubo una omisión involuntaria, ¿no? Que no habíamos decidido no ponerlo, simplemente por un tema metodológico, por distintas razones, no se incorporó el tema de género en nuestra primera versión de la estrategia de resiliencia, cosa que nos dimos cuenta inmediatamente y con bastante pesar, pero parte del tema, y creo que David lo mencionó antes, es que estos son instrumentos también vivos, no son instrumentos Exacto. estáticos. Y dentro de lo que hicimos, y por eso quizás esta actualización que hicimos no es una tremenda actualización, es más bien un proceso participativo de hacer ciertos ajustes. El fondo incluso la estructura de la estrategia se mantiene. Pero fue una cosa que nos pidió incluso el Consejo Regional acá del gobierno regional, que son todos los consejeros que están democráticamente electos, y nos dijeron, sé que aquí falta una variable de género, entonces lo que hicimos fue primero incluir indicadores de género transversales. Y entonces dentro de unas metas que tenemos institucionales acá en el gobierno regional, empezamos a evaluar todos los proyectos que estaban en desarrollo de la estrategia de resiliencia, y le fuimos preguntando a todos, desarrollamos primero unos indicadores, los testeamos, y ya llevamos 2 años midiéndolos, de indicadores de género, de participación y de ética. Son 3 tipos de indicadores que estamos midiendo justamente para ir permeando este tema. Y claro, no, aún hoy día el tema de género sí quedó más permeado en la nueva versión, pero nunca como un pilar como lo tiene Buenos Aires, así como algo tan fuerte, pero no por eso menos importante. Ojo, yo creo que cada ciudad toma determinación respecto a como, si lo quiere poner como un tema tipo un pilar, que es un tema metodológico, o un tema transversal, como el caso nuestro. Pero bueno, básicamente lo importante es que hoy está incorporado, y es incluso uno de los desafíos de esta nueva administración que empezó hace 3 meses con el nuevo gobernador electo de la región metropolitana, ya incluso tener una estrategia, o sea, una política de género transversal incluso al interior del gobierno regional para que permee en toda su iniciativa. Así que todos los insumos que hicimos nosotros desde la estrategia van a pasar a ser ya como política dentro del gobierno regional, así que eso nos tiene bien contentas. Perfecto, claro, eso tiene que ver también con que con esta elección de gobernadores se hace vida lo que cuando uno estudia políticas públicas te dicen, y es que el estilo de liderazgo va a ver permeando la gestión también. Y en este caso creo que es súper importante considerar aquello. Y como decía David también, y tú lo mencionas, este tipo de políticas están vivos, digamos, están vivas, y tú puedes ir modificándolas en función de aquellas necesidades que va descubriendo. Recuerdo un autor que era Albert Hirschman, que en algún momento planteaba que la implementación de políticas públicas, en la medida en la que se vuelve una actividad repetitiva, te permite identificar aquellos errores del pasado, aquellas necesidades que han ido surgiendo, e implementarlas en el presente para mejorar, por cierto, los cursos de acción y disminuir la tendencia de los efectos perversos. Eh, Ahora, para ambos, las 2 ciudades tienen una población migrante que ha ido en aumento estos últimos años, y consecuentemente con ello, las 2 estrategias, tanto Buenos Aires Resiliente como Santiago Resiliente, consideran dentro de sus acciones acápites específicos dirigidos a la población migrante. En el caso de Chile, estuve leyendo el documento y la verdad es que lo encontré muy interesante, me entretuve bastante. Dentro del pilar 6, que es equidad social, el primer objetivo señala la necesidad de generar oportunidades e inclusión para aquellas personas que están en riesgo social. Y dentro de ese objetivo, una de las iniciativas prioritarias es generar una política regional dirigida a la población migrante. ¿Cuáles son en esta área, Cristina, crees tú, los principales desafíos para los próximos años, considerando que estos últimos 4 años la población migrante en Chile y en la región metropolitana en particular ha aumentado de manera considerable? Bueno, pasa con eso, que si el tema de migrantes obviamente es un tema que viene hace décadas, digamos. Hemos tenido la migración evoluciona, simplemente hoy día es una migración muy distinta, pero yo creo que como todo va mutando, va generando ciertos momentos de mayor estrés. Y yo creo que hoy día estamos viviendo un tema que claramente no es particularmente mi expertise, pero obviamente estamos en un momento de mucha tensión en temas migratorios en Chile. Y nosotros como región metropolitana, y más ahora con un gobernador electo,
o sea, nos estamos involucrando en ese tema. Tanto así que dentro de las primeras iniciativas que hizo el gobernador fue armar una mesa en temas migratorios acá en el gobierno regional que ya empezó a operar, justamente para poder trabajarlo de manera participativa, integral, con actores públicos, privados, sociedad civil, los mismos grupos migrantes, para poder después también plantear una política regional en el tema. Y más allá de llenarnos de políticas, también de tomar acción y poder hacerse cargo de las múltiples dimensiones que tiene el problema, porque el tema no es solo legal administrativo, hay muchas dramas sociales atrás, hay temas de acceso a la educación, acceso a la vivienda, y es un tema muy complejo y que sin duda es una prioridad también hoy día dentro de nuestro accionar. Perfecto. Y en el caso de Argentina, David, al leer el documento vi que en el pilar número 1, que es diversidad, género y convivencia, el objetivo número 2 es reconocer y promover la diversidad como un valor identitario de la ciudad de Buenos Aires. Y aquí se define a Buenos Aires como una ciudad cosmopolita, intercultural e inclusiva. En este sentido, la misma pregunta que le hacía a Cristina, ¿cómo la dimensión de la población migrante está contenido dentro de la estrategia Buenos Aires Resiliente y cuáles son, a tu juicio, los principales desafíos? Mira, la verdad que bueno, Buenos Aires, calculo que también como Santiago de Chile, nada, tiene una tradición muy larga de migraciones, ¿no? Tanto, digamos, tuvo distintas olas y de distinto tipo. Las migraciones, digamos, gran parte de la población de Buenos Aires tiene sus orígenes ya pasados en migraciones españolas, italianas, y la verdad es que van viniendo y va cambiando su composición, ¿no? A veces tiene una migración, digamos, que ya lleva varios años y muy asentada en comunidades, con toda una serie de instituciones. Después tenés una serie de migraciones de los últimos años y, como comentaba yo recién, la migración venezolana también, que se sumó más en una cuantía más importante en los últimos años. La verdad que lo que quise decir ahí es que básicamente, digamos, no es nuevo esto de la migración en Buenos Aires, sino que tiene ya una tradición ahí de muchos años. Eh, lo que nosotros vimos, digamos, a partir lo tomamos como lo de la migración venezolana como un desafío en particular, es porque realmente llegó un momento en que la cantidad, ¿no?, que le pasó a muchas ciudades y países de la región, más que nada a las ciudades capitales, porque eran los principales centros atractores para la generación de actividad económica y de trabajo, es que por la cantidad podía presentar un desafío más importante. Y uno de los ejes en los que nosotros empezamos a trabajar realmente era para poder asegurar que tenían acceso al resto de los servicios que tenía la ciudadanía, ¿no? Cuando nos pusimos a hilar fino, nos dimos cuenta, porque es una población que a veces puede llegar con otro tipo de, no sé, vienen directamente, no sabemos exactamente si van a tener un lugar, van a conseguir vivienda, digamos, por la forma de acceso, si van a tener la facilidad de las garantías, si van a poder realizar fácilmente la inscripción en los colegios, cómo va a ser también la forma de poder, los que son los profesionales y que necesitan algún tipo de reconocimiento de sus títulos, cómo van a poder ser esas validaciones. Entonces, se generan toda una serie de interrogantes, de desafíos, que uno tiene que asegurarse que fluye, digamos, de la mejor manera posible y que se van a poder integrar con el resto de la población. Y nosotros, cuando empezamos a mirar en fino, junto con el área más en particular, nos dimos cuenta que había un montón de cosas, digamos, que sí se estaba desarrollando, pero cuando vos tenés una cantidad más masiva, tenés que estar un poquito más fino y asegurarte que tienen acceso a todos los trámites de la ciudad, que tienen acceso, por ejemplo, no sé, a las bibliotecas, que tienen acceso a los sistemas de bici gratuitas que estaban en la ciudad. Y la verdad es que cuando nos pusimos a generar un plan integral para la parte de migración venezolana, nos dimos cuenta que había un montón de cosas que podíamos seguir ajustando para poder terminar integrándolos en forma 100% efectiva y generar un círculo, digamos, virtuoso, y no que se genere, como en otras ciudades también ocurrió, que a veces genera un círculo que no es virtuoso y no termina integrando, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a generar todo un plan integral y empieza a ver realmente, bueno, cómo acceden a este servicio, cómo acceden a este, cómo es la parte laboral, cómo es la parte de educación, y bueno, hay cosas que uno puede seguir ajustando, y me parece que nos permitió realmente que eso sea un círculo virtuoso y no
y no realmente un problema. Perfecto, muchas gracias. Cristina, tú nos hablabas de que dentro de la actualización de la estrategia, los temas de cambio climático y estrés hídrico habían sido dos de los temas más importantes que habían estado considerados. En este sentido, me gustaría ver si nos puedes compartir un poco de cuáles han sido los proyectos más emblemáticos. Por ejemplo, estuve leyendo acerca del proyecto Fondo de Agua Santiago Maipo. ¿Nos puedes contar un poco de ese tema? Sí, claro, mira, efectivamente, como te conté, el tema de estrés hídrico y de sequía, derechamente es un tremendo tema hoy día que ya se siente como a nivel de la población, no como ya un tema que viene solamente empujando en términos teóricos los expertos. Sí. Y nosotros cuando hicimos la estrategia de resiliencia, la versión de 2017, dentro de la metodología que usamos fue tener casos de estudio, o sea, perdón, referentes internacionales en los distintos temas. Y en el pilar de medio ambiente teníamos como referente internacional los fondos de agua de Ciudad de México. Ya, bueno, los fondos de agua básicamente una metodología internacional de la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua, perdón, que impulsa crear mecanismos para las gobernanzas de las cuencas. A mí cuando me dijeron eso, como que me quedó una cosa como en el aire y decía, ¿qué es esto? O sea, bueno, ¿y qué? ¿Qué hacemos? Entonces, dentro de lo que tuvimos que trabajar, y no fue un trabajo no menor, fue entender, bueno, ¿cuál era esa gobernanza? Entender que las cuencas, en este caso la cuenca del río Maipo, que es el principal río de la región metropolitana, con todos sus tributarios, con el río Mapocho, con todos sus canales, qué sé yo, menos mal, digamos, coincide con los límites administrativos de la región metropolitana, más o menos. A diferencia de otros lugares que puede ser incluso más complicado, o sea, tú tienes los límites administrativos de una ciudad y tienes 3 o 4 cuencas o la compartes con la ciudad al lado, en este caso más o menos coincide, excepto la desembocadura que llega, está en otra región. Y eso hace que, al menos en términos de quién lidera una gobernanza para la cuenca, esté más o menos claro, que en este caso es el gobierno regional. Y empezamos a pensar, bueno, ¿y qué hacemos? Y lo que hicimos fue básicamente generar una corporación público-privada, con participación también de la sociedad civil, para poder generar un plan de acción, un plan estratégico y levantar financiamiento para acciones concretas para el aseguramiento hídrico de la región metropolitana en calidad y cantidad en el largo plazo, básicamente. Entonces, esto que demoró, o sea, no sabes lo que demoró, o sea, las primeras conversaciones partieron en el 2017 y recién sacamos la personalidad jurídica el año pasado, a fines del año pasado, y este año estamos recién operando, lentamente, no tan rápido como quisiéramos, pero básicamente es una mirada también, de nuevo, que tiene que ver con esta metodología de la resiliencia, con una mirada consensuada de múltiples actores, con participación, en que podamos generar una cartera de acción para prepararnos, o sea, para resolver los problemas que ya tenemos y prepararnos para los escenarios futuros. Estamos haciendo un levantamiento de un sistema integrado de gestión de datos para entender los datos que tenemos miles, los que no haya, pero no están consensuados. ¿A quién le creemos los datos? ¿Los del sector privado, los del sector público? De repente quedamos medio cortos con algunos, entonces estamos trabajando en desarrollar eso, en desarrollar algunas iniciativas piloto de reuso de aguas grises, no sé, de estudiar nuevas tecnologías de eficiencia hídrica, para después ir replicando en el territorio. Como te digo, estamos un poquito en pañales todavía, recién partiendo, pero al menos con una gobernanza robusta, con un plan estratégico muy interesante, y ya yo espero que a partir del 2022 levantando recursos para empezar a ejecutar todo lo que sabemos que se tiene que hacer ya para poder asegurar el consumo humano, la restauración de nuestros ecosistemas y el desarrollo económico de nuestra región. Es también muy importante. Exacto. Ambos me mencionaron la importancia de esta elaboración colaborativa de la estrategia entre distintos sectores que considera la academia, al sector privado y, por cierto, también a la sociedad civil. Y con la participación de la sociedad civil, aquí yo les quiero preguntar y ver si pueden profundizar un poco en cuál fue la importancia en el caso de, vamos con David primero, en el caso de Buenos Aires, respecto de esta participación de la comunidad, esta participación de la sociedad civil, en lo que en políticas públicas vendría a ser un diseño más bien bottom-up, en contraste con lo que son los modelos más top-down. David. Sí, gracias, Rodrigo. Mirá, la verdad es que la sociedad civil tiene que ser siempre un gran aliado
para gobernar y para implementar políticas públicas. Es muchas veces es el que conoce el tema en forma sistemática, que lo viene estudiando, es el especializado que está del otro lado. En los casos tanto del pilar de equidad de género como el de cambio climático, por ejemplo, para la ciudad fue fundamental. Poder escucharlos y entender cuáles eran, muchas veces vienen trabajando con los temas con prioridad absoluta para ellos hace montones de años, y podés entender realmente cuál es la historia, el trayecto. Para nosotros, tanto en el pilar que, como te mencionaba recién, el tema de equidad de género como el de cambio climático fueron clave. Y como mencionabas vos antes, específicamente en el tema de cambio climático, apoyándonos en la sociedad civil, nos permitió claramente poder priorizar en la agenda el cambio climático en toda la agenda del gobierno, ¿no? Creo que ahí la estrategia de resiliencia de la ciudad es donde hizo uno de los grandes, digamos, pasos y de los grandes escalones que subió. Poder lograr esta priorización en la agenda de cambio climático que nos permitió después desarrollar una estrategia de carbono neutralidad para el 2050, que nos permitió también desarrollar una plataforma ciudadana del cambio climático, como decía vos recién, muy basada en qué piensa la sociedad civil, qué tiene para decir, qué datos quiere abrir la sociedad civil, cómo reutilizar todo lo que nosotros nos ponemos y queremos publicar y hacer saber y darle transparencia en esa plataforma, y que nos permite después poder, ahora en unas semanas, nos permite a Buenos Aires estar presente en la COP26, mostrando realmente con un papel y un liderazgo diferente al que veníamos teniendo antes sobre los temas de cambio climático, y que nos parece que cada vez es más importante. Pero cerrando un poquito con lo que vos habías empezado, la sociedad civil después lo que te permite es tener legitimidad también en los proyectos que vos estás, impulsando. Son los que te apoyan con las leyes, son los que te apoyan también en las vocerías, son los que te apoyan en las comunicaciones, y son un papel fundamental para terminar impulsando las políticas públicas. Sí, al revisar el documento de Buenos Aires, destacaba acá cuando se plantea que el trabajo comunitario, que las conclusiones pusieron en valor muchas líneas de acción del gobierno, algunas emblemáticas, como por ejemplo la integración del barrio 31, que respecto al trabajo con la comunidad, la verdad es que es un ejemplo. Y Cristina, la misma pregunta, ¿cuál es la importancia de este diseño de políticas bottom-up? ¿Y en qué medidas desde la gobernación, y principalmente ahora que, como bien tú mencionabas al comienzo, por primera vez en la historia en Chile tenemos gobernadores democráticamente electos, y en qué medida ahora el trabajo con los municipios también puede ser un trabajo que contribuya al fortalecimiento de la estrategia, el trabajo con los distintos alcaldes, con los concejales? ¿Qué trabajo se puede hacer ahí a nivel de gobernación con los municipios? Sí, bueno, tremenda pregunta. Yo creo que ya todos los que llevamos un rato trabajando en este tipo de temas sabemos que ya la participación no es una opción, sino que ya es un desde. Si cada vez que no lo hemos hecho mal, básicamente sufrimos un poco las consecuencias, porque es algo que la ciudadanía demanda, es algo que hace mejores políticas públicas también, no hace equivocarnos menos en los diagnósticos, en las soluciones. Así que claramente es algo que ya tenemos incorporado. Ahora, es difícil, requiere recursos, requiere tiempo, pero no por eso se va a evitar hacerlo. Tanto así que es como una suerte ya de mandato hoy día en esta nueva administración. El programa del gobernador Orrego se construyó con más de 10.000, con participación de más de 10.000 personas en cientos de cabildos temáticos y territoriales. Y él viene con ese, no solo ese espíritu, sino que con ese mandato a todos los que trabajamos en el gobierno regional, a trabajar de manera participativa, a incorporar a la mayor cantidad de actores relevantes en todos los procesos. Nosotros estamos iniciando una serie de políticas regionales que incluyen participación, o sea, temáticas, digamos, la de movilidad, la de migrantes, qué sé yo, que requieren incluso por ley participación, pero vamos más allá de eso, más allá de los mínimos que nos exigen. Eso tiene que ver con que hoy día todos los jefes de división del gobierno regional
en sus áreas también sectoriales, han convocado a todos los municipios a un trabajo en red. Por ejemplo, yo participé en 2 de ellos, como por poner un ejemplo, donde convocamos a todos los 52 municipios, todos sus encargados de medio ambiente, para construir una agenda conjunta. No se trata de decir, mira, esto es lo que vamos a hacer y les vamos a informar cuáles son nuestras políticas desde el nivel regional, esto para que ustedes se vayan enterando, no. Tiene que ver con, incluso estamos recogiendo a través de encuestas, de otras metodologías, insumos de ver cuáles son sus agendas, cuáles son sus prioridades y dónde podemos generar sinergia. Lo mismo con los encargados de planificación, lo mismo con los encargados de tránsito, y así en cada una de las áreas, para qué decir con los encargados de las áreas sociales. O sea, hay un tremendo desafío de involucrar a todas las comunas, perdón, y ojalá a la mayor cantidad de habitantes de la ciudad. Y yo creo que la pandemia nos dio como un regalo, entre comillas, o sea, juntar a los 52 municipios es súper complicado. Cada vez que tratábamos de hacerlo era una tarea no menor, con no tanta buena participación, y hoy día, gracias a los Zoom y a las convocatorias virtuales, podemos participación del 80-90% de todos los municipios. Entonces, eso también nos ayuda a mejorar la comunicación, a tener más participación y poder quizás buscar estos sistemas híbridos de participación. Tampoco se trata que todo lo vamos a hacer virtual siempre, pero permite también cuidar el tiempo de los demás, ser más eficientes y lograr llegar a algunos que antes si no teníamos cómo llegar. Así que yo creo que se nos vienen años de intensa participación a todo nivel, al menos en nuestro rol de gobierno regional, ahora democráticamente electo. Perfecto. Mira, primero que yo quiero darle las gracias a ambos, tanto a Cristina como a David, felicitarlos por el gran trabajo que están haciendo, por parte de David en lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de parte de Cristina en lo que es la gobernación de la región metropolitana de Santiago. Llevamos, no sé, unos 40 minutos y la verdad es que hemos pasado por múltiples temas. Aquí tengo anotado tema de género, tema de migración, tema de cooperación entre ciudades, escasez hídrica, cambio climático, participación de la sociedad civil, y probablemente podríamos estar hablando una hora más de 20 temas más, lo cual para mí personalmente y para todos quienes nos están escuchando es muy interesante. Esperemos que el próximo año, el año 2022, podamos tener un encuentro de esta naturaleza. Ojalá que lo podamos hacer de manera presencial, pero en caso de que no se pueda, como bien señala Cristina, ahora la pandemia nos trajo este regalo, que es acostumbrarnos a la virtualidad, acostumbrarnos a los Zoom, así que eso es muy positivo. Les quiero dar la palabra a ustedes para que cierren, para que puedan comentar a su juicio cuáles son los principales desafíos que tenemos de acá a 2 años más en cada una de nuestras ciudades, en función de tener ciudades más resilientes. Comienzo contigo, Cristina. Difícil, así como el cierre. Lo que pasa es que yo creo que el mayor desafío es poder estar en permanente revisión y adaptación a lo que está pasando. Yo creo que el mayor aprendizaje de la pandemia, lo que también aprendimos en manera particular en Chile, en el estallido social, estar atento, escuchando a los territorios. Eso, no hay nada más resiliente que estar atento como al entorno y no solo atento y mirarlo, sino que aprender de eso. Yo creo que nos cuesta mucho y es parte fundamental de la resiliencia, aprender de los errores pasados para tomar mejores decisiones en el futuro. Y ese proceso de constante revisión, de escucha a los territorios, de escucha a las personas, de replicar a lo que ya les funcionó a otras ciudades, como lo que contamos al principio, eso yo creo que es un poquito la clave del éxito, espero, a los enormes y demandantes desafíos que tenemos como ciudades. O sea, los desafíos son literalmente todos. O sea, tú dijiste, nombraste un poco los que tomamos, pero tenemos los temas de movilidad, los temas de infancia, los temas de vivienda, de uso de suelo, o sea, son infinitos. Entonces, y un poco lo desafiante, interesante, pero al mismo tiempo un poco abrumador, es cómo nos hacemos un poco cargo de todo, una mirada integral, participativa, con enfoque de género, y incorporando el cambio climático como una realidad y no como un antecedente. Eso. Perfecto. David, lo mismo. Sí, retomando ahí, me parece unos puntos de Cristina, me parece que son súper interesantes, digamos, para cerrar sintéticamente. Uno que es algo que fue surgiendo ahí en el diálogo, que es esto de que es constante, ¿no? La revisión tiene que ser constante y los desafíos son vivos. Hoy en día la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo,
está con un proyecto que se está replanteando realmente todo el funcionamiento y el uso del centro de la ciudad, porque claramente no está como la pandemia, digamos, cambió mucho de eso, cambió mucho el funcionamiento, que tiene que ver con los Zoom, con la virtualidad, con el teletrabajo, pero claramente el centro de la ciudad es otro distinto al que habíamos pensado en el momento, digamos, del lanzamiento de la estrategia de resiliencia. Segundo, que el tema de la participación ciudadana, ¿no? Que fue surgiendo también en los dos y claramente ahora es, como decía Cristina, antes era opcional, ahora no. Y cuanto más escuchamos nos damos cuenta nosotros que más es por ese lado, ¿no? Y es por ese camino. Vos mencionabas, Rodrigo, antes la urbanización del barrio 31. En el barrio 31 se movieron, se relocalizaron más de 1000 casas. Es un proceso enorme que llevó varios años, 3, 4 años, de toda la gente que vivía bajo la autopista, ¿no? Que bajo la autopista, bueno, el barrio 31 es un barrio donde viven más de 40.000 personas, 12.000 familias, y en la parte del bajo autopista es la que tiene menos luz, menos aire, menos circulación, más hacinamiento. Bueno, todo eso fue relocalizado a algunas cuadras, digamos, en unas viviendas nuevas. Imagínate ese proceso sin la participación. Es algo que directamente no lo podés hacer si vos no lo haces parte, digamos, del problema, que es un problema de todos, no lo podés directamente llevar adelante, ¿no? Por lógicas de resistencia, por lógicas de funcionamiento. Entonces, la participación llegó, digamos, cada vez más para quedarse y es ineludible en la promoción de políticas públicas exitosas. Y tercero, digamos, y para cerrar un poco, es el tema de cambio climático, que me parece que tiene ahí dos facetas. Uno, si bien es un tema que venimos trabajando hace varios años en distintos gobiernos, llegó el momento, ¿no? Que hay veces que hacen catarsis y llegan momentos y puntos de inflexión, donde las ciudades llegó el momento de que tomen gran protagonismo, y es lo que vos decías de que vamos a tener los próximos 2, 3 años. Bueno, el cambio climático lo vamos a tener para los próximos 10 años, muy fuerte, porque implica una transformación de la forma de producción, de consumo, de vivir tan grande, que los cambios que van a venir son desafíos que vamos a tener que asumir todos, ¿no? Y de todo más resiliente que nunca, porque no son los gobiernos solos los que lo van a poder lograr, sino que es el gobierno sumando a la sociedad civil, al sector privado, a los ciudadanos, que es un desafío que es posible, pero sin duda es el gran desafío que van a tener las ciudades para los próximos años. Así que me parece que ahí la resiliencia tiene un papel muy importante para jugar, y sobre todo las ciudades de América Latina y de todo el mundo en general. Perfecto. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Cristina. Desde ya los quiero dejar convocados e invitados para el próximo año. Este es un ciclo de conversatorios que tenemos desde el año 2020, que son sobre diversos temas. Este año hemos tenido temas de empresas B, deportes ancestrales, literatura del fútbol. Ahora vamos a tener un conversatorio también sobre producción de vino en Chile y Argentina, y ahora tenemos este conversatorio sobre ciudades resilientes, que a mí me deja con las ganas de seguir revisando y con el deseo de seguir profundizando en la estrategia tanto de Santiago como de Buenos Aires. Así que desde ya los dejo cordialmente invitados. Espero en algún momento pueda ser presencial, y tanto de mi parte como de la embajada, muchas gracias a ambos por estas presentaciones que realmente han sido muy, muy interesantes. Les envío un abrazo a la distancia y que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Gracias, Cristina. Un abrazo. Saludos. Chao, David. Chao, que estén bien. Saludos. Chao.